arquitecto Carlos Mijares Bracho es una figura muy importante en la arquitectura mexicana. Nació en 1930 en la Ciudad de México. Ricardo Legorreta lo describe como uno de los arquitectos más brillantes del siglo XX. La capilla del Panteón de Jungapeo del arquitecto Carlos Mijares Bracho es considerada por muchos como su obra manifiesto. El proyecto fue un encargo del padre Amaya, cabeza de la iglesia del pueblo de Jungapeo en aquel momento. Más que un espacio público, se puede considerar esta capilla como un espacio colectivo. Desde su financiamiento hasta su construcción, la participación comunitaria fue uno de los aspectos más importantes y característicos de esta obra. Para Carlos Mijares, la arquitectura es un lenguaje, un sistema abierto que dialoga, interactúa y se relaciona con los elementos que la rodean. La capilla del Panteón de Jungapeo es un ejemplo muy claro de esta relación que a través de su arquitectura establece el arquitecto no solo con el contexto natural, sino principalmente con la cultura y la gente del lugar. Para Mijares, el trabajo directo con la gente resultaba una fuente importante de inspiración y estímulo. El lenguaje gráfico arquitectónico, es decir, los planos, no funcionaban con los maestros artesanos, por lo tanto Mijares tuvo que experimentar nuevas formas de comunicar sus ideas. Al igual que un pintor con su obra, la esencia de los maestros artesanos locales se encuentra plasmada en aquella capilla. Más que un arquitecto, Carlos Mijares se vuelve un artesano, moldeando su obra cuidadosamente. A pesar de ser una obra pequeña, la construcción duró aproximadamente un año. El desarrollo pausado de la obra le permitió concebir la arquitectura a otro ritmo, mientras que la escala le permitió trabajar su obra a detalle y desarrollar ideas más complejas. La obra se encuentra dentro del Panteón Municipal de Jungapeo, un municipio del estado de Michoacán. Jungapeo se ubica al este del estado, a una altura de 1,300 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Tuxpan, al este con Zitácuaro y Juárez, al sur con Tuzantla y al oeste con Hidalgo. Su distancia a la capital del estado es de 154 metros. Y el municipio tiene un área total de 265 metros cuadrados. Cuenta con 18.500 habitantes aproximadamente, y su actividad económica principal es la agricultura y la fruticultura. El nombre del municipio deriva de la palabra chichimeca Jungapeo, que significa lugar amarillo. Esta población existió desde la época prehispánica, y al consumarse la conquista española, formó parte del territorio entregado en encomienda a don Juan Velázquez. El Congreso del Estado, el 10 de abril de 1868, decretó la creación del municipio de Jungapeo. El 28 de febrero de 1956, el Congreso otorgó a su cabecera el nombre de Jungapeo de Juárez. El panteón se localiza a 700 metros del centro del poblado, y ambos se asientan en colinas relativamente a la misma altura, permitiendo que exista comunicación visual entre el poblado y el panteón. Camino al puerto es la única vialidad por la cual se puede acceder al panteón. Debido a que no hay un puente que comunique al centro del poblado con el panteón, se debe descender por una pendiente de 24 metros y después volver a subir para ir de un lado a otro. Si el trayecto se realiza a pie, este representa un desgaste físico. Podemos asumir que este recorrido o camino hace referencia al concepto de peregrinación. La peregrinación se caracteriza por 3 rasgos esenciales: un lugar sagrado, desplazamiento de individuos o grupos hacia él y esperanza de alcanzar un bien concreto, sea en la dimensión material o sea en la espiritual. Estas peregrinaciones datan desde tiempos antes de Cristo. Existe evidencia de peregrinaciones históricas en Mesopotamia, Egipto o Grecia. También en el hinduismo y budaísmo se realizan peregrinaciones. Para la religión católica, el origen de las peregrinaciones se da cuando se asume como propia la tradición judía de peregrinar. En la peregrinación se establece una relación especial entre lo terrenal y lo sagrado. El esfuerzo físico para alcanzar la meta es una metáfora del viaje espiritual del ser humano, lleno de sacrificios y renuncias, para alcanzar la renovación del espíritu, la gloria, el paraíso o la salvación eterna. En Jungapeo, durante un acontecimiento fúnebre, se realiza una misa de cuerpo presente en la parroquia. Luego,
La procesión parte rumbo al panteón, por la vereda zigzagueante para ascender a la colina donde está el sepulcro. Al llegar al panteón, la procesión entra por un camino bordeado de tumbas, que remata en la pequeña plaza de la capilla, donde se celebra la misa de descanso del difunto. La pequeña plaza recibe el cortejo fúnebre bajo la sombra de los árboles y reserva el espacio interior de la capilla para el sacerdote, el difunto y los seres queridos. Podemos pensar que los dolidos realizan esta peregrinación simbolizando un proceso de purificación del difunto, de la vida terrenal, al lugar del descanso eterno y la salvación. La caminata, en pendiente pronunciada, representa un momento de preparación para llegar al espacio sagrado y conectar con lo divino y lo eterno. La capilla se ubica en el lado oriente del panteón. La orientación de la capilla está alineada con el plano cartesiano, con su fachada principal hacia el poniente. Esta orientación es comúnmente utilizada para ubicar templos sobre el plano, ya que según tradiciones, los judíos debían orar frente a Jerusalén, el cual, en la mayor parte del Imperio Romano, habría sido hacia el oriente. Otra razón está descrita en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 24, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo que hace referencia a la segunda venida de Jesucristo. Carlos Mijares da forma a una arquitectura estereotómica y pesada, enraizada a la tierra de la cual nace. El material y la mano de obra son elementos que refuerzan la idea de que la edificación nace del mismo contexto. La escala y dimensión de la capilla recuerdan más a una cueva, cabaña o casa que a un templo o iglesia, traduciéndose en un espacio acogedor y ameno. La vista exterior de la capilla nos transmite una sensación de fuerza y pesadez. Las figuras geométricas extruidas muestran simplicidad y simetría. El uso de la rítmica es evidente, pues con esta repetición de volúmenes escalados, Mijares Bracho crea en su obra armonía entre sus formas y el entorno, nunca olvidando la verdadera finalidad del proyecto: crear un espacio de paz para los dolidos y un espacio al que puedan recurrir para conectar con sus seres queridos. Pero sobre todo, un espacio que refleje respeto por las almas que allí descansan, pues la escala y los materiales de la obra no son presuntuosos. Los muros del espacio sagrado se elevan 8 metros. La fachada poniente se abre al usuario por un arco de medio punto. Esta fachada principal asemeja al de las capillas pozas, construcciones de proporciones y planta cuadrada simple, presentes en los extremos de los atrios de templos barrocos de la Nueva España. Estas capillas tenían la función de ofrecer resguardo y descanso al momento de una procesión de carácter religioso. Por dentro, las capillas pozas se encontraban comúnmente abovedadas, lo cual buscaba hacer referencia a la bóveda celeste, mientras que la planta rectangular hace referencia a la cruz, lo cual evoca lo mundano y terrenal. La planta de la capilla de Jungapeo corresponde a un cuadrado de 8 metros de lado, conformado por muros de ladrillo. Sobre estos se encuentra la cúpula, la cual está formada por un cubo ahuecado girado 45 grados y otro cubo superpuesto de menores dimensiones girado 45 grados en relación con el previo cubo, alcanzando una altura total de 10 metros. De estos cubos ahuecados se desprenden trompas de ladrillo. Las trompas son pequeñas bóvedas o rehundimientos. Esta técnica constructiva fue comúnmente utilizada en la arquitectura románica para permitir la transición de dos estructuras de diferente trazado geométrico, como el de una bóveda octogonal o esférica sobre una base cuadrada o para chaflanar una esquina. En este caso, las trompas se utilizan para crear un abocinamiento y cúpulas. Las trompas o cúpulas presentan hiladas superpuestas de ladrillos a tizón, en sentido vertical. Esto significa que un tercio del ladrillo queda descubierto mientras que los otros dos conforman la superficie que percibe la siguiente hilada. El uso del ladrillo se vuelve una clara esencia del edificio. Mijares Bracho entrelaza este material creando una trama que asemeja al de una cesta. Se puede observar cómo el primer volumen cuenta con dos formas distintas de aparejo del ladrillo.
En la parte inferior, el ladrillo está colocado horizontalmente. Después, en el medio del volumen, se ubica una hilada de ladrillos dispuestos verticalmente, para después continuar con ladrillos dispuestos como en la parte inferior, horizontalmente. Este patrón se repite y se culmina el volumen con hiladas de ladrillos dispuestos horizontalmente. Los dos volúmenes que se superponen al interior presentan una disposición en ladrillo con la misma secuencia. Carlos Mijares logra estimular la curiosidad del espectador que contempla la obra desde afuera. Al permitirle ver el interior bañado de luz, sin dejarle ver el elemento a través del cual se ilumina el espacio, el espectador se siente atraído a descubrir por sí mismo la fuente de iluminación. Al acceder a la capilla, el arquitecto genera un contraste interesante. La diferencia entre la altura del arco de medio punto del acceso y la altura interior de la capilla hace que el espectador perciba una compresión seguida de una dilatación espacial. La arquitectura religiosa se caracteriza por su monumentalidad. Está entendida como la capacidad que tiene una obra para evocar emociones y sensaciones en un observador. Se busca que la persona, a través del espacio, pueda conectar con su espiritualidad, la parte más profunda del ser humano. En este caso, la capilla también tiene otro objetivo: acompañar a los familiares y amigos en el duelo que están viviendo en ese momento. La percepción de la capilla al interior es completamente diferente a la percepción que se tiene de esta al contemplarla desde afuera. La luz cenital que baña los muros a lo largo del día le otorgan un aspecto místico al espacio. Humberto Eco establece que la belleza depende de tres aspectos: integración, consonancia y claritas, todas estas presentes en la capilla. La contemplación de la belleza entraña la paz, estado anhelado por aquellas personas que han perdido a un ser querido. Para Mijares, el espacio es a la arquitectura lo que el sonido a la música. Sin sonido, no hay música, y sin espacio, no hay arquitectura. El espacio es, por lo tanto, la esencia de la arquitectura. El éxito de una obra, tanto musical como arquitectónica, depende de la relación que el autor establezca entre las distintas piezas que la conforman, una composición armónica de sus elementos. La manera de combinar, los modos de relacionar y la capacidad de ordenar, en síntesis, el oficio y el talento para componer, es lo verdaderamente importante y trascendental. Una forma de entender la capilla es como una secuencia de plataformas. Carlos Mijares utiliza las plataformas y niveles para marcar transiciones y jerarquías. El atrio que da acceso a la capilla se encuentra elevado. 2 escalones y 2 jardineras son suficientes para marcar el acceso a un nuevo espacio. El atrio, cubierto por la copa de los árboles, no es simplemente un espacio de transición como un pasillo o una vialidad, sino también un espacio de descanso y contemplación. Es difícil saber si el arquitecto había contemplado este uso desde un principio, pero la materialidad tanto de la barda como de las bancas nos permiten suponer que ha sido resultado de la apropiación comunitaria de este espacio. En el acceso de la capilla nuevamente aparecen 3 elementos horizontales que, junto con el muro de tabique, delimitan el espacio interior. Los 3 elementos horizontales también pueden representar la Santísima Trinidad, enfatizando el carácter y uso del espacio al que se está accediendo. La ausencia de una puerta de acceso en la capilla refuerza la idea de espacio colectivo y comunitario. Al interior de la capilla, una plataforma abarca todo el interior. Es aquí donde los familiares escuchan la misa. En el centro se eleva una nueva plataforma, un cuadrado de 3.6 metros de lado y 11 centímetros de altura, que funciona como espacio de transición entre los familiares y el difunto. La siguiente plataforma es donde descansa el cuerpo del difunto, un cuadro de 1.8 metros por lado en el centro del espacio. La ubicación de la plataforma central, al igual que su alineación con la abertura de la cúpula, enfatiza la importancia del cuerpo del difunto en este espacio. Posteriormente, en una última plataforma más elevada se encuentra el altar. Al haber colocado el cuerpo del difunto en el centro, Mijares eleva el altar dándole una mayor jerarquía, ya que en cualquier capilla, el altar es el elemento más importante.
el tabique se convirtió en un sello característico del arquitecto Mijares Bracho. Con la frase "un ladrillo quiere ser mucho más", Louis Kahn expresa el potencial que tiene este material. Sin embargo, la majestuosidad de una obra edificada no se basa en el material en sí, sino en la forma en la que éste es utilizado por el arquitecto. La piedra no es una escultura, sino hasta que ésta es intervenida por el escultor. La capilla es un conjunto articulado de una composición de elementos sencillos, tabiques, plataformas y formas geométricas simples. Los diferentes aparejos y aplicaciones del tabique permiten crear diversas sensaciones e ilusiones con un mismo material. El arquitecto Jorge Tamés considera a Carlos Mijares un poeta de arquitectura artesanal, ya que no solo conoce el tabique como material, sino que sabe encontrar la poesía en ese instrumento. En palabras de un habitante de Jungapeo, me ilusiona saber que cuando muera me acostarán ahí, que vea esa luz y me vaya para arriba, al cielo. Mijares llegó ahí a su madurez ayudado, quizá por la sencillez de la petición, y logró una arquitectura expresiva, donde su lenguaje, el tabique, las trompas, la textura, el brillo y chisporroteo del sol, funcionan para comunicar un simbolismo conmovedor. Con base en el análisis realizado, se vuelve evidente el valor tanto arquitectónico como cultural de la obra. En palabras de Vitruvio, la arquitectura se compone de 3 elementos: firmitas, venustas y utilitas. La capilla está diseñada para ser edificada, para ser bella y para ser útil. La forma en la que Carlos Mijares integra la capilla a su contexto, tanto natural como cultural y social, permite no solo que las personas hagan uso de este espacio, sino también que se apropien de él. El ser humano, a través de su habitar, es el que le da valor y significado a la arquitectura.